Bueno, como ya le informé, perdón, ayer se tomó la decisión en el Congreso de la Unión de reformar el artículo 151 de la ley del ISR que disminuiría las deducciones que podrían obtener los donantes. Y vamos a hablar al respecto con Ricardo Bucio, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pascal, muy buen día. Gusto en saludarte a ti y a la audiencia. ¿Qué implica este cambio? Pues implica básicamente que se reduce notablemente el límite que hoy tienen las personas físicas para dar donativos deducibles de impuestos a organizaciones de la sociedad civil o instituciones sin fines de lucro en general. Tenemos ahora, bueno, todavía porque no lo ha ratificado el Senado, esto que aprobó el Pleno de la Claro. Cámara de Diputados ayer, pero tenemos todavía la posibilidad de deducir gastos personales, gastos médicos, funerarios, educativos, interés de hipotecas y aparte, en otro cajón, la ley nos permite deducir por donativos vía organizaciones autorizadas para ello hasta el 7% de nuestros ingresos totales. Uh-huh. Ahora se quita este segundo apartado y en el primer apartado de las deducciones personales entrará también el límite para los donativos, pues lo cual va a reducir enormemente la posibilidad y le deja a la persona física la disyuntiva de deducir los gastos que son obligatorios, los Uh-huh. de salud, educativos, funerarios, Exacto. O los gastos que Sí. son opcionales. Antes los podía sumar. Antes los podía sumar. Sí. Bueno, y esto de aprobarse por parte del Senado, ¿qué significaría para organizaciones de la sociedad civil que viven de donativos? En realidad, más que viven, porque esta es un poco de la percepción que está ahí en quienes aprobaron esta reforma, digamos, las organizaciones trabajan con estos donativos en pro del interés público. Eso es tal cual lo que reconoce la ley de fomento que las regula, que son actividades de interés público hechas por instituciones privadas. Sí, bueno, Hay quizá 5,100 usé mal el verbo, desde luego, pero bueno, Sí, me refiero yo lo sé, pero no era por sí, no era por lo que tú decías, sino por lo que dicen sí. quienes están a favor de este límite. Pero Y, es y justo, las, sería correcto decir que sin esos donativos, pues sería muy difícil la operación o imposible la operación de estas organizaciones. Mira, hay casi 2,000 que viven entre la mitad y el 100%, muchísimas, esto lo dice el portal de transparencia, tú puedes ver una a una cuántas viven, cuántas trabajan, estoy en lo mismo, donativos de personas físicas. Sí. O sea, del 100% hay cientos de organizaciones que trabajan con el 95, el 90, el 85%, y con ello hacen muchísimas cuestiones que son indispensables Que el para gobierno país, no hace, que no en parte, tiene, ¿no? que no tiene capacidad el gobierno para hacer, aunque tenga la obligación legal. Pues sí, y entre ellas, pues muchas organizaciones, por ejemplo, de ayuda a personas con cáncer, por mencionar un caso. Sí, hoy estamos celebrando el Día del Cáncer de Mama. Casi todas las organizaciones, incluso que le dan servicio a los gobiernos, son organizaciones sin fines de lucro. Muchísimas organizaciones que tienen espacios de acogimiento para adultos mayores sin casa, para personas migrantes, refugiadas, para decenas de miles de niños, niñas y adolescentes. La gran mayoría están a cargo de las organizaciones civiles y no de los gobiernos, aunque tenemos más de 2,000 DIFs en el país que tienen presupuesto público. ¿Es la visión ideológica la que lleva a tomar una decisión así? ¿Es la conveniencia política? ¿Qué es, Ricardo? Mira, no lo sé, no sé qué está detrás de la perspectiva. Pues yo creo que coincidimos con lo que plantea incluso hoy día el presidente. El recurso público tiene que ser para temas de interés público. Lo que yo creo que es muy limitado es el hecho de que solo el gobierno puede hacer actividades de interés público. La ley ha reconocido que hay muchísimas otras instancias que pueden hacerlo y que aquí no se hace sino con un incentivo fiscal. Las organizaciones consiguen el recurso, trabajan, ponen talento, ponen 1,700,000 personas que trabajan de manera voluntaria, 600,000 de manera remunerada, y todo ese talento, ese aporte tiene en parte un incentivo fiscal, como lo tiene también
la producción económica o como lo tienen otro tipo de actividades, porque es importante que el gobierno ayude también al desarrollo de la sociedad. Claro, me queda un minuto, pero me quedo con te quiero preguntar rápido por este último dato. 600,000 personas trabajan de manera remunerada en organizaciones de la sociedad civil. ¿Implicaría este cambio fiscal la posibilidad de que se pierdan muchas de estas fuentes de trabajo? Sí, mira, ya en 2020, este dato es del 2020 de la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del INEGI. Sí. Ya en 2020 nos dice el SAT que hay 700 organizaciones que dejaron de operar y el 26% del total de donatarias, que son casi 2,400, no tuvieron ningún donativo el año pasado. En realidad hay una situación muy compleja de crisis que también puede, pues, lamentablemente abonar al desempleo. Sí. Pues Ricardo, vamos a seguir esta discusión, aún falta la parte del Senado, desde luego, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias a ti, Pascal, muy buen día. Gracias, Ricardo Bucio, presidente del Centro Mexicano para la Finanza. Hoy tenemos una posibilidad de deducir algunos gastos, deducirlos de los impuestos, gastos como seguros médicos, gastos funerarios, transporte escolar, intereses de hipotecas. Ahí tenemos un tope, 163,000 pesos este año para cada persona física, y tenemos además dos topes adicionales, dos tipos de posibilidad de deducción adicional. Uno es que nuestras aportaciones voluntarias a nuestro fondo de ahorro para el retiro, a las AFORES, también puede ser deducible hasta un monto, y el otro es que podemos deducir hasta el 7% de nuestros ingresos totales si los damos como donativos a organizaciones de la sociedad civil que tengan capacidad de emitir estos recibos. En la primera de estas dos deducciones, que es la de aportaciones voluntarias al ahorro para el retiro, también se había limitado esto, y ya ayer la Comisión de Hacienda determinó que no, esa va a seguir siendo deducible, pero determinó que se va a eliminar este 7% que tenemos las personas físicas para poder para poder dar donativos y que sean deducibles de impuestos, y que lo que demos se va a unir a este paquete de deducciones generales que tenemos por gastos médicos, por gastos educativos, etcétera, y que había mencionado. Entonces, en realidad limita enormemente la posibilidad de que una persona física pueda deducir lo que da, porque se pone en una disyuntiva: o yo deduzco mis gastos obligatorios, los intereses de la hipoteca, los educativos, los de salud, o deduzco los gastos que son opcionales, como son los donativos a las organizaciones civiles. Ahora, ¿qué pasa con estos donativos? Hay 5,100 organizaciones, por lo menos, que viven de donativos deducibles de impuestos de personas físicas, algunas en un porcentaje muy alto. Hay cientos y cientos que viven en un porcentaje mayor al 90% de los donativos de personas físicas. Y es la segunda fuente que reciben de donativos estas organizaciones en todo el país. La primera son las personas morales, fundaciones básicamente. La segunda son personas físicas a nivel nacional. Y el impacto en principio es por el hecho de que las organizaciones, por un lado, reproducen un poco más de 8 veces, esos son los datos del INEGI, de la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del INEGI, cada donativo deducible que reciben, la parte deducible que reciben por parte del gobierno se convierte en 8 veces, 8 pesos por cada peso, en apoyos a la sociedad. El segundo es porque las organizaciones mayoritariamente, eso lo dice la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, dan los apoyos a los 3 deciles de población más bajos, al 30% de la población más pobre. Ahí hay casi 3 millones de hogares en México que reciben donativos en especie, apoyos o transferencias financieras de organizaciones civiles. También el hecho de que de alguna forma se disminuye esta corresponsabilidad fiscal que hay entre el Estado
y la ciudadanía para que podamos también tomar pues decisiones muy muy pequeñas, pero sobre qué se hace con el dinero público, que es el fisco, ¿no? Entonces yo tomo una decisión muy pequeña y doy un donativo a tal organización o a tal otra, y con ello puedo apoyar tanto acciones en donde yo participo como organizaciones o causas de todo tipo en el país. Sí. Ricardo, buenos días. Sí, a ver, ahorita que te escuchaba y lo comentaba yo hace ratito con Enrique Quintana, a ver, por ejemplo, en mi caso, yo dono a varias organizaciones de manera regular, pues, a lo largo del año, y normalmente recibo pues eso, un comprobante deducible de impuestos, que no es una cantidad grande, pero bueno, pues es algo que yo hago de manera regular y que entiendo que estas organizaciones, pues lo que yo pueda donar y lo que donen otros, pues les permite precisamente trabajar. Entonces lo que nos estás diciendo es que si esto se aprueba como está planteado, no es que yo no pueda seguir donando, sino que tendría yo en un momento dado que, pues ahora sí que decidir de todo lo que yo puedo deducir, qué es lo que hago, precisamente porque hay un tope. O sea, no es que se esté prohibiendo donar, digamos, a organizaciones, sino que ya no puedo, además de lo que deduzco, deducir también lo que yo pueda donar a organizaciones de la sociedad civil, para que quede claro este tema, ¿no? Sí, exacto, no se prohíbe. Sí, pero en el momento en el que me pones ante la disyuntiva de si voy a deducir, no sé, mis gastos de educación o de salud o no sé qué, a los gastos que yo puedo hacer o mis donativos a una organización de la sociedad civil, pues lo más seguro es que lo que se ve afectado son estos donativos a las organizaciones. Y decías ahorita, Ricardo, que se atiende, digamos, a los deciles más bajos, a las personas en el país de menores ingresos. ¿Cómo qué hacen estas organizaciones de la sociedad civil para que también quienes nos escuchan lo entiendan? Mira, hay de todo, desde las muy conocidas por toda la ciudadanía. La Cruz Roja Mexicana vive fundamentalmente donativos de personas físicas. La Fundación UNAM tiene 30,000 donantes de personas físicas que apoyan a los estudiantes de menores ingresos. La Fundación del Politécnico Nacional, las propias instituciones públicas tienen fundaciones, como es la Fundación del IMSS, que el año pasado recibió más de 1,200 millones de pesos en donativos para atender temas del COVID, bancos de ropa, de calzado para poder dar donativos a niños y niñas que van en escuela, uniformes escolares. También cada día a través de los miles de bancos de alimentos del país, 1 millón de personas reciben algún tipo de alimento, y los bancos de alimentos viven de esto. Organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, el trabajo de Greenpeace, las que protegen también a población infantil, Save the Children, aldeas infantiles, ACNUR, los pequeños albergues, sobre todo las organizaciones más pequeñas, etcétera. Todas estas es el tipo de actividades que se verían afectadas. Claro. Sí, de hecho lo hablábamos hace un ratito con el titular de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y nos decía, para poder atender a los más de 90,000 personas que han estado llegando, 12,000 solo en una semana, por ejemplo, en Tapachula, pues también ahí estaría afectada, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ayudan, precisamente porque la propia COMAR, el gobierno no se da abasto. Es decir, hay un ejemplo muy claro que acabamos de hablar hace unos minutos con el titular, y aquí, por ejemplo, nos escribe Enrique Cano, dice, en Generation México, dice, estamos graduando a más de 150 jóvenes vulnerables en una profesión. Eso podemos hacerlo gracias a los donativos. Esta decisión podría ser una condena de muerte. ¿Y pues, cómo vamos? ¿sí? ¿Cómo vamos de tiempos, Ricardo? ¿Cuándo se discute? ¿Cuándo? Hoy. Sí, ¿cuándo se podría justamente darle seguimiento si hay la posibilidad de algún tipo de debate, de parlamento abierto, algo, o simplemente va directamente a la reforma al artículo 151? Mira, en realidad debería de haber tiempo, y esto nos agarra un poco con los dedos en la puerta, porque normalmente, como ustedes saben, en estos días 20 de octubre se aprueba el paquete económico, la ley de ingresos, hacia el 15 de noviembre se aprueba la ley de egresos, y en el mes de diciembre se aprueba la miscelánea fiscal. En realidad, este es un tema de la miscelánea fiscal, es un tema que iba en diciembre, se adelantó, la Secretaría de Hacienda lo adelanta, lo pone en la ley de ingresos, en el paquete económico. Entonces está agendado para el día de hoy en la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados que se va a discutir esta reforma, y pues definirán si va el dictamen como está propuesto
por el SAT o no, y en todo caso se aprueba el miércoles ya en el Pleno de Cámara de Diputados, es el día límite. Pero por eso queremos hacer un llamado muy fuerte a la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados para que pueda haber la posibilidad de echar atrás esto. En realidad existe hoy esta posibilidad. Y hay que recordar que antes, hace 3 sexenios, las personas físicas podíamos deducir hasta el 100%. Tú podías trabajar y todo tu ingreso donarlo a organizaciones y podías deducirlo de impuestos. Eso se limitó del 100 al 7% en el gobierno de Felipe Calderón, y ahora lo que se quiere hacer es eliminar ese 7%. Entonces, en realidad, lo que se ha ido haciendo poco a poco, progresivamente, es coartando la posibilidad de que las personas, los ciudadanos, definamos de qué manera también apoyamos obras sociales, de qué manera nos involucramos en miles de problemáticas que existen en el país, y que haya para esto corresponsabilidad. Conocemos causas como la Cruz Roja Mexicana, vive de donativos de personas físicas, la niños Fundación con cáncer, IMSS, que ayuda fundaciones a de cáncer de mama, los servicios médicos que no se pueden sufragar con presupuesto público alcancen. Conocemos también el caso del Teletón, que presta servicios de rehabilitación. Por ejemplo, muchísimos albergues en todo el país que atienden a personas con discapacidad, a niños y niñas sin familia, a mujeres víctimas de violencia, a adultos mayores sin hogares, que dan apoyo alimentario, becas, etcétera. Todo esto se puede ver afectado por, en realidad, una visión, me parece, muy corta del gobierno, o de la autoridad fiscal, porque piensan que se está perdiendo capacidad de recaudar para los programas sociales del presidente, pero los programas sociales del presidente, siendo muy necesarios, atienden a muy pocos temas en particular, y hay una multiplicidad de temas, de proyectos que tienen las organizaciones civiles en todo el país, que pasan por el medio ambiente, la promoción de la ciencia, el cuidado de la salud, etcétera, etcétera, muchísimas causas. Claro, porque además se complementan el trabajo de los gobiernos. Exacto. Dice la cuenta satélite del INEGI, la que contabiliza cuánto aporta el trabajo de las instituciones sin fines de lucro, nos dice que el aporte, digamos, que hacen las organizaciones por cada peso que reciben, que se ha deducido de impuestos, se multiplica en manos de las organizaciones por 8. Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buen día. Saludo a ti y a la audiencia. Gracias, Ricardo. A ver, pues cuéntanos, para los que no están familiarizados con esta historia, ¿qué es lo que se está poniendo en la mesa, lo que se ha discutido, lo que se ha votado sobre el tema de las deducciones a las organizaciones de la sociedad civil? Mira, pues básicamente es que las personas físicas que hoy día podemos deducir para algunos gastos pues, que son indispensables para todas las personas, gastos de educación, funerarios, gastos de salud o gastos de seguros, intereses de hipotecas. Ahora, y además podemos todavía deducir una parte de nuestros ingresos hasta el 7% si lo damos como donativo a personas morales, a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Hoy día no podremos deducir este segundo paquete y tendremos que hacerlo dentro del primer paquete de deducciones que mencioné. Se suman también ahí los donativos y es un paquete que tiene límite. No es hasta el 7% de nuestros ingresos, es hasta lo que valen 5 UMAS anuales, la unidad de medida que se usa actualmente en sustituciones del salario mínimo. Esto representa 163 mil pesos al mes. Pero una hipoteca, digamos una hipoteca de 1,5 millones de pesos, sí, pues puede generar en los primeros años 15 mil pesos de intereses mensuales. Eso ya se acabó. Esto para una persona física, digamos, regular. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pues, o deduces la hipoteca o donas a alguna organización. Claro, o deduces tus gastos obligatorios, hipoteca, salud, educación, funerarios, o deduces aquellos
que para las personas son opcionales, que son donar al trabajo de una organización de la sociedad civil. Ahora, yo he escuchado a algunas legisladores decir que de todos modos el porcentaje de donaciones era bajo, que de todos modos con este tope la aportación que se hará o que se hacía se puede seguir haciendo, un poco minimizando el impacto que puede tener en la viabilidad de las organizaciones. ¿Cómo ven ustedes eso? Mira, primero, en términos económicos, cada peso que el fisco deja de recaudar porque se hace deducible por un donativo, un donativo de una persona física o de una persona moral, una empresa, una fundación que dona también dinero, el fisco deja de recibir 1 y la sociedad recibe 8.3. ¿Por qué? Porque la organización no solo recibe ese dinero, ese peso del fisco, recibe otros 2 pesos más del donativo, recibe otros donativos que no se deducen y produce bienes, servicios, hace mucho trabajo voluntario, 2.1 millones de personas hace un trabajo voluntario en el país gratuito, y esto se multiplica, digamos, 8.3 veces. ¿Qué convendría económicamente al país? En realidad, dejar de recibir más dinero del fisco, es decir, que hubiera más deducciones de personas físicas y de personas morales a organizaciones de la sociedad civil y educativas, de promoción de la ciencia, que están reproduciendo una serie de bienes y servicios para la sociedad que hoy día el gobierno no puede hacer. Si esto no tiene una afectación para las personas, tampoco tiene una afectación para, dice la autoridad fiscal, no tiene una implicación mayor para el fisco. En realidad, tiene una implicación, y lo dijo con toda claridad la titular del SAT en su comparecencia en el Senado este viernes pasado, tiene una implicación para 7 personas de una misma familia que han utilizado este mecanismo para eludir impuestos. O sea, está muy focalizado hacia un grupo en particular, pero la aplicación es para todos. Absolutamente focalizado, tiene nombre y apellido, la autoridad sabe quiénes son. No solo la aplicación es para todos y entonces nos afecta a las personas físicas, afecta a miles de organizaciones, 5,100 con los números del SAT que recibieron donativos de personas físicas en 2020, y afecta a quienes van a dejar de recibir bienes y servicios multiplicados por 8 por parte de las organizaciones civiles. Digamos, económicamente me parece que es un mal negocio. A ver, justo sobre eso, ¿cuál es el efecto real, con lo que ustedes han revisado desde el Centro Mexicano para la Filantropía, para el tema de las organizaciones? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener? Y yo platicaba el otro día con Rogelio Gómez Hermosillo de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, y él decía que también había como un componente simbólico, de un mensaje sobre la donación en sí en toda esta discusión. Pero ¿cómo lo estás leyendo tú? Sí, mira, primero el tema me parece central para tomar una decisión como esta que tiene que tomar el Senado la próxima semana, es la evidencia. Y la evidencia, los números, los datos, los genera la autoridad. Los genera, por un lado, el SAT, los genera la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, que es la voz, digamos, de las personas, es la voz de las familias que estamos encuestadas en esta macromuestra que hace el INEGI, y lo genera también el INEGI cuando mide todos los rubros del Producto Interno Bruto y valora cuánto cuesta cuánto produce cada actividad económica para el país. Entonces, este número de que se reproduce por 8 es un dato de la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del INEGI. Las personas dicen en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto que 2.8 millones de personas, del 30% de la población más pobre, recibe bienes, servicios y transferencias financieras de las organizaciones de la sociedad civil. Y el dato del SAT dice que 5,100 organizaciones, de entre ellas 1,221, viven mayoritariamente de donativos de personas físicas. Solo quienes viven entre el 90 y el 100% trabajan, digamos, con esto de donativos de personas físicas, son arriba de 530 organizaciones de la sociedad civil.
todas las personas conocemos más o menos una organización, puede que no la tengamos identificada. Todo el mundo sabemos las más públicas, la Cruz Roja, que sería insustituible si no puede Sí, pero trabajar. hay otras, asilos, casa hogar, muchas mucho más chiquitas, claro. Y están en cada municipio del país, todas las personas las pueden ver, saben en dónde está tal organización, saben que aquí acogen a niños, saben que aquí es un lugar donde le dan protección a migrantes, que acá hay adultos mayores abandonados de su familia que están ahí de manera de por vida. Saben que hay una organización que da alimentos a los niños en alguna comunidad. Esto lo conocemos todas las personas porque hay una distribución geográfica en todo el país. Y están estas muy grandes que, hay que decirlo también, viven mayoritariamente de donativos de personas físicas. Claro. También el Teletón, la Fundación UNAM e incluso muchas organizaciones, no son pocas, que ha creado la autoridad pública para allegarse de recursos adicionales. La fundación, el IMSS tiene una fundación, instituciones educativas públicas, los centros de integración juvenil, los que hacen la educación para adultos, todas estas son organizaciones. Por último, Ricardo, ¿qué sigue? ¿Cuándo se resuelve esto? El Senado tiene hasta el viernes de la próxima semana como tope para aprobar el paquete económico que le llegó de Cámara de Diputados. Entiendo que quieren aprobarlo el lunes o el martes. Lamentablemente no hay previsto que haya un diálogo, un foro parlamentario con las personas o representación de las personas que van a ser afectadas, de las organizaciones civiles y bueno, pues mucho menos de quienes somos los representados, las personas físicas, que veremos reducido este límite de incentivo fiscal. Bueno, pues nos parecía importante ponerlo aquí en la mesa de la agenda pública. Gracias, Ricardo. Gracias, Mario. Muy buen día. Saludo a Ricardo Bucio, el expresidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a la audiencia. Bueno, primero déjame preguntarte, ¿cuántas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles hay en México dedicadas a todo tipo de rubros, derechos humanos, ecologistas, contra el cáncer de mama, etcétera? ¿Cuántas tienen ustedes documentadas que existen en el país? Mira, hay 3 tipos de registro distinto que nos dan 3 nombres, los 3 son oficiales. Sí. Uno es el INEGI, contabiliza en el censo que hay 65,000 cuando vas casa por casa y las encuentras en su domicilio. Luego, la Secretaría de Bienestar tiene un registro donde voluntariamente van las organizaciones y se inscriben. Hay poco más de 46,000. Y organizaciones que a las que el SAT les da la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos, hay 9,500 aproximadamente. Hay bastante pocas en relación o en comparación con otros países. Estados Unidos tiene poco más de 1,5 millones de organizaciones cuando solo triplican nuestra población. Ricardo, entonces quiere decir que esta reforma que se está proponiendo en el Congreso solamente afectaría a las 9,500 que están registradas en el SAT. Solamente a esas organizaciones que son las que reciben donativos deducibles de impuestos, pero esas 9,500 son en realidad las organizaciones más grandes, las que tienen más trabajo. Ahí está la Cruz Roja, ahí está la Fundación UNAM, la Fundación IMSS, el Teletón, muchas casas hogar, miles de casas hogar, están albergues de migrantes. Hay muchísimas, pues tú puedes pensar, si fuera en términos de empresas, lo que implica 9,500 instituciones. No, totalmente. Como tú dices, digamos, por el enfoque que tienen, el tamaño que tienen, pues sí, estas son quizás, vamos a ponerlas así, las más grandes, ¿no, Ricardo? Son, en casi todas son las más grandes. Además, son las que tienen más extensión. Hay algunas que trabajan en muchas entidades federativas y también están las educativas, que también, recordemos, son asociaciones civiles, ¿no? Casi todas las universidades privadas del país están constituidas como asociaciones civiles, por ejemplo. Ahora, el régimen de ahora le permite a la gente donarle cierta cantidad de dinero y eso hacerlo deducible de los impuestos. Háblanos un poco de cómo está el régimen ahorita para ver qué cambio le quieren hacer. Ahorita, ¿cómo está, Ricardo?
Mira, hoy tú puedes, todavía no se aprueba en el Senado, Sí. tú puedes deducir dos tipos de cuestiones, en realidad tres. Uno es, puedes deducir gastos personales que son indispensables para la vida de las personas, gastos de salud, seguros, intereses de hipotecas, transporte escolar, etcétera. Son pocos, pero hay un paquete ahí donde puedes deducir hasta 163,000 pesos al año de estos gastos contra impuestos. También puedes deducir, que estaba en la iniciativa y no se aprobó finalmente, puedes deducir las aportaciones voluntarias que tú das a tu fondo de ahorro para el retiro, para tu Afore, para irte construyendo tu jubilación. Sí. Y el tercero es que puedes deducir hasta el 7% de tu ingreso anual si tú lo donas a una donataria o a muchas donatarias autorizadas, pero contra recibos, digamos, de instituciones no lucrativas. Este último paquete es el que se elimina. En realidad, en el primer paquete de las deducciones personales, que son de alguna forma obligatorias porque los gastos funerarios o educativos o de salud, pues tú no los puedes sufragar o no, estás obligado a ello. Ahí pones también estas deducciones, el límite se disminuye enormemente y entonces vas a tener que decidir entre deducir las obligatorias o las opcionales, como son apoyar cualquier tipo de estas organizaciones sin fines de lucro. No, bueno, pues es un cambio importantísimo. O sea, sí están desincentivando que la gente done a este tipo de asociaciones civiles. Mira, enormemente. Déjame decirte el tamaño de lo que eso supone solo para el 2020, que fue un año atípico porque se disminuyeron las donaciones. En 2020, las personas físicas en lo particular donamos a organizaciones civiles poco más de 10,000 millones de pesos. De esto se dedujo, lo condonó, digamos, la autoridad hacendaria, 2,700 millones de pesos. Pesos más, pesos menos. Sí. En realidad, lo recibieron 5,100 organizaciones de la sociedad civil distintas, donativos de personas particulares. Hay algunas, muchísimas, casi 2,000, que viven casi exclusivamente y muchas centenas exclusivamente de donativos de personas físicas. Entonces la afectación es muy grande, es muy amplia y tiene un impacto negativo en acciones que hacen instituciones muy conocidas y algunas no tanto. Doy ejemplos de algunas muy conocidas. La Cruz Roja Mexicana tiene muchísimos donantes particulares. La Fundación UNAM tiene 30,000 para poder apoyar procesos de terminación de carreras. La Fundación del IMSS, que apoya también el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las universidades que dan también fondos de becas, las universidades privadas, y algunas no conocidas por el nombre, pero que todos sabemos que existen porque están en todos los lugares del país, como son, por ejemplo, centros de acogimiento, centros que reciben y dan hogar, casas hogar de personas adultas mayores abandonadas, de personas migrantes, refugiadas, niños y niñas sin cuidados parentales, casas cuna, centros de atención para personas que tienen adicciones, etcétera. De estos hay miles en el país, hay más del doble, casi del total que hay. 70% de las instituciones, de los espacios, digamos, de acogimiento son de sociedad civil y 30% los tienen la totalidad de los 2,500 gobiernos que existen en el país, que además tienen presupuesto público destinado para ello. Entonces, la afectación va a ser de un gran tamaño. Pues te agradezco mucho, Ricardo Bucio, que nos hayas explicado este gran cambio que va a tener afectaciones muy importantes para organizaciones de la sociedad civil que son tan valiosas. Gracias, Ricardo. Permíteme terminar muy rápido, Leonardo, perdón, con un dato. Sí. Y es las organizaciones civiles y vía donativos de personas físicas y donativos de personas morales tuvieron este incentivo fiscal por 88,000 millones durante el periodo de 2014 a 2019. Es decir, la autoridad hacendaria dejó de recibir en 6 años 88,000 millones. Pero el INEGI nos dice, la cuenta pública de instituciones sin fines de lucro, que las organizaciones aportaron un valor
económico de 720 mil millones en ese mismo periodo. Sí. Es decir, cada peso que dejó de recibir la autoridad se convirtió en casi 9 pesos vía el trabajo de estas organizaciones. Pues muy buen dato. Gracias, Ricardo. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene verdad.